Entre muchas de las formas que tenemos de interpretar más de 296 millones de personas consumieron drogas en el 2021, lo que supone un aumento del 23% con respecto a la década anterior. Por su parte, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se han disparado hasta los 33.5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años. Esto es según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Advierte sobre la crisis convergente a medida que los mercados de drogas siguen expandiéndose. Entre los puntos que se van abordando en el artículo está una parte que está enfocada en el tráfico de drogas y los delitos en la cuenca de Amazonas, así como acciones sobre los ensayos clínicos con psicodélicos, el uso médico del cannabis, el consumo en contexto humanitario, el tratamiento contra las drogas, etc. Se menciona también cómo las desigualdades sociales y económicas impulsan y son impulsadas por los desafíos que plantean las drogas, la devastación ambiental y los abusos contra los derechos humanos causados por las actividades económicas ilícitas relacionadas con las drogas, además del creciente predominio de las drogas sintéticas. Y claro, está bastante completo este artículo junto con otros datos. Yo tengo otro. ¡No! La población juvenil es la más vulnerable al consumo de drogas y también la más afectada por los trastornos derivados de su consumo en varias regiones. En África, el 70% de las personas en tratamiento tienen menos de 35 años. Aunque claro, estos datos son muy generales sobre lo que sucede en varias partes del mundo. Revisando datos específicamente de México, el INEGI hizo un comunicado de prensa el 23 de junio de 2023, mostrando estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas, 26 de junio,
En 2021 se imputó a 3.260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo. 90.2% se debió a la presunta posesión simple de narcóticos. Conforme a los resultados de la ENASJUP, que es la que complementa la información generada por los Censos Nacionales de Gobierno 2022, en promedio, 8 de cada 10 adolescentes en internamiento y externamiento informaron que alguna vez en su vida consumieron algún tipo de droga. El alcohol, el tabaco y la marihuana fueron las que mayor prevalencia tuvieron. El consumo de las drogas ilegales fue mayor entre los hombres de 12 a 17 años que entre las mujeres en el mismo rango de edad. Tenemos datos más allá de estos últimos, aunque creo que por el momento basta para dar a entender la importancia que esto tiene hoy en día. Sin embargo, ¿cómo es que llegamos hasta acá? Nuestra historia con las sustancias. El biólogo de la Universidad de California en Berkeley, Robert Dowley, estuvo interesado durante años, cerca de unos 25 más o menos, en el por qué tenemos muchos de nosotros esta atracción hacia algo como el alcohol. Para el año 2014, Robert Dowley escribió un libro titulado El mono borracho, ¿por qué bebemos y abusamos del alcohol?, en el que proponía que nuestra atracción por este compuesto surgió hace millones de años. Nuestros ancestros primates, según esta propuesta, descubrieron que el olor de la fermentación podría conducirlos a frutos maduros con prevalencia de alcohol y con un aporte nutritivo bastante bueno para ellos. En un estudio posterior dirigido por la primatóloga Christina Campbell de la Universidad Estatal de California en Northrigo y junto a su estudiante de posgrado Victoria Wyber, apoyó la teoría que Dowley había bautizado como hipótesis del mono borracho. Fue por parte de esas autoras que se llevaron a cabo observaciones con monos araña de manos negras. Más precisamente se recolectó y analizó los frutos consumidos y desechados por ellos. Esta investigación se llevó a cabo en Panamá y sus resultados fueron publicados en la revista Open Science de la Royal Society con el título Dietary Ethanol Ingestion Bee Free Ranking Spider Monkeys. Investigación dietética de etanol por los monos araña en libertad. Aquí se encontró que la fruta consumida por los monos tenía entre 1 y el 2% de alcohol en volumen. Esto porque se trataba de un subproducto de la fermentación natural. Se redactó también muestras de orina de estos animales. Se encontró que contenían metabolitos secundarios de alcohol, que son compuestos orgánicos relacionados al metabolismo y producidos por diferentes seres vivos. La presencia de esto demuestra que estos animales estaban usando esto como fuente de energía. Por el momento sigue siendo una hipótesis si esto ocurrió con nuestros ancestros, pero es bastante probable. Lo que sí se sabe es que las drogas, alcohol, tabaco, entre otros, se comenzaron a utilizar como parte de rituales, fiestas religiosas o colectivas. El alcohol y los opiáceos fueron de los primeros psicoactivos empleados con esta finalidad ya alrededor del año 5000 a.C. Se estima que el cáñamo, Cannabis sativa, se cultiva en China desde hace 4000 años. Estas sustancias fueron un medio para conectar con el mundo espiritual, al menos dentro de las creencias de nuestros antepasados. Por lo tanto, desempeñaron un papel sagrado entre las sociedades prehispánicas en Europa, y el derecho a hacer uso de ellas debió de estar regulado. Entre registros arqueológicos se permiten constatar que la cannabis ya era empleada como fuente de fibras textiles, el cáñamo, en el 4000 a.C. Posteriormente fue muy utilizada para hacer alpargatas, cuerdas, sacos, ropa y velas para barcos. Sus propiedades alucinógenas fueron descubiertas por primera vez en Oriente, mientras que en el caso de Mesoamérica, olmecas, zapotecas, mayas, aztecas usaron el peyote, los hongos alucinógenos y las semillas de ololiuqui, entre otros como el toleache, el tabaco silvestre, el lirio de agua y la hoja de pastora. Se utilizaron por sus efectos psicotrópicos. Piedras fúngicas de 3000 años de antigüedad se han encontrado en contextos rituales en Mesoamérica. Significa que nuestra relación con diferentes sustancias no es algo muy reciente, sino que tenemos bastante tiempo con ellas. Según la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, muchas de las drogas que hoy consideramos ilícitas fueron fundamentales en la consolidación de las élites colonialistas
de finales del siglo XVIII y principios del XX, así como parte de un proceso de modernidad. En el artículo se aborda no solo el tema histórico, sino también el político. Analiza la forma en la que el proceso de criminalización de las sustancias está más relacionado a los intereses de gobiernos para el arresto o criminalización de diferentes grupos de personas que a un auténtico interés por apoyar políticas de salud pública. El comercio global de sustancias psicoactivas como el tabaco, el café, el opio, el alcohol, comenzó a desarrollarse en el mundo occidental a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, su importancia en el proceso de globalización del comercio ha sido ignorada por los estudios de la época. Hoy sabemos que los colonizadores desarrollaron y se beneficiaron del comercio de sustancias estimulantes y que éstas impulsaron sus economías, especialmente cuando dejaron de ser un artículo de lujo y se convirtieron en un producto al alcance de grupos cada vez más amplios en las sociedades europeas. Los comerciantes coloniales negociaban con nativos de países africanos donde se producía la mayor parte de estas sustancias, aunque a su vez aprovechaban la presencia de europeos para venderles sus productos. De esta forma, el comercio de esclavos favoreció paralelamente el tráfico de sustancias estimulantes. Más allá de los lugares comunes, este triángulo comercial fue el que hizo posible la consolidación de las élites europeas, cuya existencia quedó condicionada a los ingresos producidos en parte por las drogas y los esclavos en el mercado colonial. La historia del cultivo en América data del siglo XVI, tiempo en que los españoles la cultivaron en sus colonias hasta principios del siglo XIX. Cuando el cultivo del cáñamo tuvo un breve florecimiento, el principal interés del cannabis estaba relacionado con la extracción de la fibra utilizada para elaborar jarcia naval y, curiosamente no fue un producto importante por sus beneficios médicos o psicoactivos. El consumo del cannabis con estos fines era exclusivo de los esclavos angoleños, quienes habían llevado consigo las semillas de esta hierba cuando fueron vendidos a plantaciones azucareras en el norte de Brasil desde finales del siglo XVI. Desde su llegada a América, el cannabis era consumido por las clases sociales más bajas. De hecho, era visto como el opio de los pobres, muy entre comillas. Su cultivo tuvo más éxito en Norteamérica que en Brasil, donde fue introducido por los esclavos procedentes de África. La dispersión al resto de América fue algo que llegó poco a poco al existir una demanda grande por mano de obra barata. Fue pasando de una zona a otra. Claro que no solo fue gracias a la población afroamericana, sino que otros grupos fueron también parte importante para que se fuera moviendo este producto a gran parte del continente. Fue despertando poco a poco un interés por parte de quienes tenían el mayor poder adquisitivo y se fue abriendo hasta que ya podría abarcar gran parte del mercado. La revolución de narcóticos había comenzado a finales del siglo XIX y los factores que influyeron en la aceleración de este proceso fueron el aislamiento y producción comercial de alcaloides psicoactivos como la morfina y la cocaína. El desarrollo de la medicación hipodérmica, el descubrimiento y manufactura de drogas sintéticas como el hidrato coral y el descubrimiento de derivados semisintéticos como la heroína fueron apareciendo poco a poco. Esta fue considerada una categoría en sí misma, porque algunos experimentos demostraron que pequeños cambios en la estructura molecular de las drogas podían producir cambios sustanciales en sus beneficios. A esto se le conoce como la revolución farmacológica, y gracias a ella se abrió la puerta a un sinnúmero de nuevas drogas con propiedades psicoactivas. Antes conseguir ciertas sustancias era más fácil. El uso del cannabis pues era para reducción del dolor. El tabaco para mascar pues no era tan mal visto. Es que incluso existió un momento en el que se consideraba como algo bueno incluso para dárselo a los niños. En específico el tema del cigarro. Hasta la Coca-Cola tenía dentro de su receta cocaína. Fue a principios del siglo XX y precisamente en el contexto de esta revolución farmacológica cuando la palabra droga se asoció por primera vez, que ambos términos fueron mencionados en referencia con sustancias químicas.
Al parecer, dicha asociación había tenido su origen en la necesidad médica de encontrar un término que vinculase los distintos problemas anudados a la proliferación del uso de sustancias. Llama bastante la atención que, a pesar de que la revolución farmacológica comenzara en Alemania, quienes proveyeron los suministros y la tecnología necesaria al mundo de los fármacos fueron las industrias británicas y estadounidenses, las cuales experimentaron un crecimiento sin precedentes durante la Primera Guerra Mundial. Esta situación cambió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos se hicieron con el primer puesto y se consolidaron como líderes mundiales en la producción, procesando el 61% de las drogas químicas que se consumían en todo el mundo, en comparación con un 8% que producía Suiza, 6% de Alemania, 5% de Reino Unido o 3.5% de Francia. Lo que sigue es el tema de la criminalización. Vamos a ir dejando en claro algunos asuntos. O sea, por un lado tenemos un mercado que genera personas dependientes. O sea, existe un problema. Sin embargo, la solución que intentaron dar en su momento fue bastante contraproducente. De forma paralela a la masificación del consumo de sustancias durante las primeras décadas del siglo XX, comenzaron las primeras etapas de un conjunto de movilizaciones que constituyen el sistema institucional actual de la lucha contra las drogas. La primera etapa de movilización concluyó con debates importantes en ambos lados del Atlántico. Así, finalmente se ha discutido si este problema debía abordarse como un hecho social o médico. Estas consideraciones se deben a que a principios del siglo XX los usuarios eran vistos como enfermos y la adicción era considerada un problema de salud. En ese sentido, ambos podrían ser tratados por psicólogos que rehabilitaran al paciente, ya no por jueces que únicamente emitían condenas contra los usuarios, como lo harían con otros infractores de la ley. Esta fue la postura del documento clínico publicado en las notas editoriales del número de American Medicine de 1915. Los intereses médicos ganaron terreno y lograron proteger sus prácticas con la Harrison Act. Los siguientes esfuerzos fueron realizados por las agencias ejecutoras, que enfatizaron la criminalización de los usuarios, lo cual contribuyó a la criminalización de las sustancias psicoactivas y todo lo que las rodeaba. La decisión de la Suprema Corte y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de cerrar las clínicas donde los pacientes eran tratados significó para muchos un avance en la conversión del usuario de enfermo a criminal. Y así, grupos minoritarios estadounidenses fueron considerados peligrosos por no acatar una ley que prohibía su cultura o estilo de vida. Y bueno, hay que entender que si alguien está metido de forma constante en el consumo de una sustancia, a eso no se le puede llamar cultura, pero como habíamos mencionado en un principio, había desde hace mucho tiempo en nuestro pasado una relación con las drogas, y esta relación tenía también su fe religiosa incluso. Poniendo, por decir un ejemplo, el cantante Bob Marley era perteneciente a la cultura Rastafari, a la religión Rastafari, y dentro de sus creencias está involucrada el uso de la marihuana. Para ellos es sagrada. Se señaló a ellos y así se iniciaba un problema que vinculaba el tráfico y el uso de drogas con un tratamiento racial. Pues claro, estas minorías pues suelen ser personas que vienen de fuera, o que históricamente no es que la pasaran tan bien, y hasta la actualidad continúa siendo totalmente inequitativo todo esto. He aquí la excusa perfecta para deshacerse de indeseables para ciertas personas. Entre los grupos obviamente habrán inmigrantes mexicanos, claro. De la criminalización por las sustancias podrían usarlo como puentecito perfecto para deportar a miles de regreso. Muchos en ese país tienen la cabeza infestada con ese tipo de ideas sobre los extranjeros y se excusan con eso cuando, muy entre comillas, protegen la frontera.
Y muchos de ustedes, y muchos de los que me están escuchando, muy probablemente ya estarán conscientes de que han existido bastantes casos en los que se le han llegado a disparar a personas que a veces ni siquiera han cruzado el río. Existen casos en algunos países europeos como el de Portugal en el que se ha intentado abordar de otra forma el problema con las personas adictas. Se trata de una descriminalización. Hablando de la descriminalización a pequeña escala, claro, mientras en Estados Unidos se daba un conflicto entre distintas maneras de afrontar el tránsito de drogas, en Holanda se implementaban políticas distintas, que algunos han denominado como normalizadoras o amorales, porque aceptaban el uso de drogas como un evento inevitable en la sociedad moderna. En esa tesitura de normalización, las sustancias ilegales eran consideradas un problema social tratable sobre el común de la población. El argumento de base fue que era un problema inevitable en el mundo actual y que la lucha por su erradicación mediante la represión resultaría más dañina para la sociedad que su prevención o su tratamiento. Una estrategia basada en la aplicación de una ley rigurosa estaría enemistada a producir una reacción violenta y el crecimiento de un mercado ilícito, al tiempo que crearían los índices de marginación sobre los usuarios y narcomenudistas, como ha ocurrido en otros países. La política de drogas de los Países Bajos fue resuelta con la efectiva legalización de las drogas suaves. Lo que ocurrió en estos estados fue un proceso de descriminalización que se denominaba como pequeña escala. Por otro lado, es importante subrayar que el problema de las drogas duras ha sido tratado como un hecho de salud pública. Y en ese sentido se han concentrado en la rehabilitación de los usuarios. Las reacciones oficiales estaban dirigidas a la reducción de males sociales e individuales. Así, su política estaba en concordancia con la actividad de 1976, que favorecía la separación de las drogas suaves de las duras. Para quienes no hayan todavía entendido bien a qué se refiere esto de estar despenalizando una droga, no legalizándola a su totalidad, se refiere a que, por ejemplo, en el caso de Portugal, si una persona consume droga, ¿acaso se le encarcela? No, recibe apoyos. Se le lleva a un centro de apoyo. No se le permite simplemente seguir con el consumo de una droga sintética. Se le lleva a un sitio donde se pueda rehabilitar. Si nos quedamos con la idea de penalizar una droga, el tenerla, simplemente tenerla, ¿qué sucede? Digamos que se trata de un caso de un adolescente que consume cierta cantidad de cristal, metanfetaminas, y es atrapado por la policía. Dependiendo de qué es lo que estipulan las leyes, el muchacho podría tener un encierro o el padre tendría que pagar una multa. Ojo, el padre. La mayoría de los jóvenes no suelen dimensionar aún cuáles pueden ser las consecuencias de muchos de sus actos. El hecho de que le cobren una multa al padre no va a ser que por sí solo el joven lo reflexione tal vez. El problema es que podría seguir consumiendo. Lo que sí seguiría siendo ilegal es el propio tráfico. Ahora, si muchos países trabajan con la penalización de las sustancias, sea cual sea, ¿qué es lo que se hace para ir reduciendo el consumo? Por lo general, las campañas antidrogas de muchos países no han servido para nada por el hecho de que se criminaliza y se ve como una figura marginal a quienes son consumidores. Y se utiliza la imagen de ellos como una herramienta de shock para dar una especie de ejemplo de lo que no deberían aspirar los jóvenes, muchas veces asustándolos con estas imágenes de shock, comerciales o programas. Aquí un servidor presenció muchos de este tipo de comerciales en los que dicen: si consumes drogas pasa esto o pasa lo otro. Lo hice a muy temprana edad. Me había expuesto a eso cuando era un niño. ¿Por qué es que hasta el día de hoy me acuerdo de esos comerciales?
Incluso las pongo por encima de muchas películas de terror. Si solo duran unos minutos. Precisamente por eso, porque solo duran unos minutos. Si quieres lanzar un mensaje y que la gente se acuerde, tienes que ser choqueante, pero choqueante al límite. Este tipo de cosas no hacen más que perpetuar un mal que termina haciendo que muchas personas no solo no reciban ayuda, sino que terminen fortaleciendo un mercado ilícito. Pero bueno, llevo un rato hablando aquí y todavía no explico qué son las drogas duras y qué cosa es una droga suave. Nada más mandamos una muestra de la mercancía al laboratorio para... ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si eso o no es. Claramente hay drogas que tienen un efecto más rápido que otras. La probabilidad de volverse adicto a una de ellas depende de qué sustancia es, qué tan accesible. ¿Eres tú una persona susceptible, tal vez con problemas de ansiedad? Cuando seas adolescente, definitivamente el riesgo es mucho mayor. Las neuronas dopaminérgicas forman un sistema neurotransmisor que se origina en la parte compacta de la sustancia negra, el área tegmental ventral y el hipotálamo. Sus acciones se proyectan a través de varias áreas del cerebro mediante estas vías principales, como la vía mesocortical o la aura mesolímbica. Este es un sistema de recompensa que puede definir mucho de lo que es el comportamiento. Está muy involucrado con el tema de la adicción. Y esto se refuerza si se trata de un adolescente, porque este es el llamado sistema de recompensa. Si recibes un estímulo que es deseado, algo que sea placentero, muy probablemente vas a seguirlo haciendo. Y si no puedes reflexionar sobre él, es muy probablemente porque eres aún demasiado joven. Porque esto se refuerza si se trata de un adolescente, porque otras partes del cerebro como la corteza prefrontal no terminan de desarrollarse hasta los 25 años. La parte del cerebro detrás de la frente, que se llama corteza prefrontal, es una de las últimas partes en madurar, lo cual puede ser contraproducente si se trata de alguien que está empezando a consumir, porque esta área es responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. No es de extrañar que la mayoría de los consumidores empezaron en la adolescencia. Mucho de esto también depende del contexto social. ¿Qué tanta información tenías sobre lo que es el tema de la salud? Hay muchas personas allá afuera que piensan que la Tierra es plana, que creen que nos quieren implantar el chip por la 5G, que las vacunas nos matan. Hay muchos jóvenes que no saben qué cosa es una pastilla anticonceptiva. En general, un preservativo. O sea, hay mucha desinformación en cuanto a temas de salud. Muchas personas, sobre todo las de bajos recursos, viven en el aquí y el ahora, pero de forma inmediata y de forma banal. Muchas personas que les tocó vivir la vida dura vienen de familias rotas. Muchos de los consumidores suelen tener un conflicto a veces con la figura materna, paterna. Si no tienes oportunidades para crecer, tal vez hacer un emprendimiento, estudiar una carrera, eres de muy bajos recursos, vives al día, ¿qué es lo que buscas en algunas ocasiones? El estímulo inmediato, algo que te mantenga también distraído y alienado de la realidad. De aquí surge el consumo de marihuana, alcohol, drogas sintéticas, tabaco. Esto no se trata de que seas una persona de mente débil o que tengas falta de voluntad. Son muchísimos factores y entre ellos está obviamente el social, en qué tipo de contexto te tocó vivir. Muchas veces ya estando adentro, lo que es una adicción se experimenta como algo que te mueve con bastantes fuerzas hacia una acción determinada. A veces cosas bastante locas por conseguir un poco más de ese estímulo. Podrías morirte mañana, ¿qué más da? Si se trata de un contexto en el que te tocó vivir una vida no tan beneficiosa para ti. Si el tema se tratara sobre la voluntad, tu fuerza de voluntad, sería tremendamente sencillo. Es un trastorno, algo sobre lo que no se te podría culpar totalmente y por lo que necesitarías apoyo. El DSM-5 tiene su clasificación de trastornos relacionados con sustancias o trastornos adictivos. En Estados Unidos hay una fuerte crisis de opioides. En México las cosas no es que estén mejor. El fentanilo farmacéutico es un opioide sintético destinado a ayudar a los pacientes, como aquellos con cáncer, a controlar el dolor intenso. Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y generalmente se
receta en forma de parches para la piel o pastillas. Pero los casos más recientes de daño, sobredosis y muerte relacionados con el fentanilo en Estados Unidos están relacionados con el fentanilo fabricado ilegalmente según los CDC. Es significativamente más probable que el fentanilo esté involucrado en una sobredosis mortal que otras drogas comunes, según el nuevo informe de la CDC. En 2021 el fentanilo estuvo involucrado en unas 22 muertes por cada 100,000 personas, por más del doble de la tasa de mortalidad ajustada por la edad por sobredosis de metanfetamina o cocaína, y más de 7 veces mayor que la de heroína. El fentanilo fue la droga más común involucrada en sobredosis fatales en los grupos de edad, raza y etnia y género en 2021. Para las personas menores de 25 y mayores de 65, la tasa no fue significativamente diferente a la de otras drogas, pero fue excepcionalmente alta entre las edades de 25 años a 44 años. La tasa de muertes por sobredosis de fentanilo fue más alta en el norte de Estados Unidos. En el noreste, sin embargo, las muertes por sobredosis de metanfetamina fueron similares a las de fentanilo. Esto sigue la tendencia a largo plazo en Estados Unidos, donde el consumo de drogas ha seguido patrones distintos en el oeste y en el este. Esto fue dicho por la doctora Nora Bolcom, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Ahora pasando a un artículo de las Naciones Unidas, la legalización de marihuana parece aumentar su consumo y no ha terminado con los mercados ilegales. Y comillas entre parece. La legalización de cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten. Es una de las principales conclusiones del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, correspondiente a 2022. La tendencia a la legalización del consumo de marihuana con fines recreativos ocupa gran parte del nuevo informe, que manifiesta una gran preocupación por la expansión de la industria del cannabis que comercializa los productos a base de sustancias de una forma y que hasta cierto punto atrae a la juventud y resta importancia a los daños que puede causar al consumo de cannabis de potencia elevada. Se señala aquí que existe una trivialización del consumo del cannabis, aunque definitivamente no es bueno darle un poder del tipo mesiánico o diabólico a una droga, o en general a casi cualquier cosa. Tampoco se puede negar el daño que esto puede provocar a una persona. Y la razón por la cual el informe tenía comillas en la legalización de la marihuana parece aumentar su consumo y no ha terminado con los mercados ilegales es porque hasta el momento se depende todavía de los informes que den diferentes naciones sobre cuáles han sido los resultados. Sin embargo, parecieran no ser concluyentes. Obviamente esto se trata de especificar y regular de forma correcta las sustancias, no simplemente legalizándolas sin más. Entre algunos argumentos que estaban a favor para la legalización de la marihuana estaba el de sus propiedades medicinales, que aunque no son falsas, esto no significa que se le pueda dar un uso recreativo totalmente liberado, porque aunque la marihuana sea menos propensa a crear adicción que el alcohol o el cigarro, sí es adictiva. No es que nunca vayas a poder consumirla, sin embargo, sería bueno preguntarte, ¿te conoces a ti mismo? ¿Cómo es que la conseguiste y qué tan seguido podrías terminar consumiéndola? No importa si te crees Superman, simplemente si eres menor de edad, no tienes una razón realmente sólida para probarla. Sufres ansiedad o depresión, muchas veces no puedes estar consciente de ninguna de estas dos a menos de que te hagas un chequeo con el psicólogo. Si no tienes todo eso claro, definitivamente te estás arriesgando. Entre los trastornos relacionados al cannabis está trastorno por consumo de cannabis. Entre sus criterios están patrón problemático de consumo de cannabis que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 o los siguientes hechos en un plazo de 12 meses. Se consume cannabis con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previo. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de cannabis. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir cannabis, consumo o recuperarse de sus efectos. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir cannabis. Consumo recurrente de cannabis que lleva al incumplimiento de deberes fundamentales en trabajo, escuela o hogar. Consumo continuado de cannabis a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales. Consumo de cannabis provoca el abandono o reducción de importantes actividades. El consumo recurrente de cannabis
en situaciones en las que provoca un riesgo físico, se continúa el consumo a pesar de que se sufra un problema físico o psicológico, tolerancia a cantidades grandes, un efecto notable reducido tras el consumo continuo de la misma cantidad. Es mucho trabajo el que hay detrás para poder crear un perfil, un diagnóstico, tener un trabajo bien hecho con un paciente. Y esta no es la única vez que se menciona un problema relacionado con el consumo de cannabis en el DSM-5. Está su sección entera, entre ellas está la intoxicación por el cannabis, abstinencia de cannabis, trastornos relacionados no especificados, y todavía no menciono todos los demás que existen dentro del libro. Fenciclidina, tabaco, alcohol, hay bastante que decir aquí. Entre algunas dudas que existen alrededor de cosas como el cigarro electrónico o vapeador, desde sus inicios en la década de los 2000 por el farmacéutico chino Hon Lik, ha sido considerado eficaz para evitar los riesgos atribuidos al consumo de tabaco. De hecho, fumar cigarros es la causa principal de muchos tipos de cáncer, destacados el de pulmón. Por eso en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud se adoptó el Convenio Marco de Organización Mundial de la Salud para el control de tabaco. El Perú suscribió esto el 21 de abril de 2004, aprobándolo así el Congreso de la República el 16 de julio de 2004. 2 años más tarde, se promulgaría la Ley General de la Prevención y Consumo del Tabaco en la región. Sin embargo, los estudios que afirman la inocuidad de los cigarros electrónicos sobredimensionan sus beneficios. Carl Hogan y Glantz señalan que las probabilidades de abandonar el hábito de fumar cigarros es de 28% más baja entre los que usaron cigarros electrónicos respecto de aquellos que no lo hicieron. En igual sentido, Glantz y Bareham advierten que los cigarros electrónicos estimulan la adicción a la nicotina y expanden el mercado de consumidores cada vez más jóvenes, incluso de otras drogas como la marihuana. Coincidentemente, el estudio de Kuchlin, Ling y Glantz en 28 países de la Unión Europea encontró que el uso de cigarros electrónicos se vincula a la inhibición del consumo de cigarros convencionales y no al abandono del hábito de fumar. Existen otros estudios que tienen que ver también con la aceptación de este tipo de productos, sin embargo, son muchos los que realmente desaconsejan el uso de cigarros electrónicos, el famoso vapeo, el cual está agarrando bastante fuerza aquí en México. En cuanto al tema de su normalización del consumo de cualquier tipo de estas sustancias dentro de cine o televisión, es un apartado en el que muy probablemente termine diciendo una cosa muy obvia sobre lo que es el consumo o no de tal sustancia. Cualquier tipo de consumo o normalización de una sustancia dentro de una ficción va a depender cómo es que se aborde. El propio hecho de que esté apareciendo alguien que consume o no está consumiendo a pesar de que esté ahí, no significa que la propia obra te diga que tengas que hacer algo o no, a menos de que se trate de algo de corte educativo o documental. Un ejemplo está en la serie Breaking Bad. El personaje interpretado por Aaron Paul, Jesse Pinkman. Jesse, ¿qué pasa, señor White? Se trata de un adicto que empezó a consumir desde su adolescencia y, como habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de las personas que empezaron a consumir lo hicieron antes de cumplir la mayoría de edad, momento en el que no tienes desarrollada la corteza prefrontal, que es la que se encarga de tomar las decisiones de forma correcta. Sin embargo, la serie está bastante en contra no solo de el consumo, sino de involucrarse cualquier tipo de persona y por cualquier tipo de razón al mundo del narcotráfico. El meme referente a la frase del protagonista diciendo "yo soy el peligro" o "di mi nombre". You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Engrandecen al personaje, al menos desde el punto de vista de muchos de los fanáticos, cuando en realidad se trata de alguien que no quería ser lo que era en las primeras temporadas. Walter White, el personaje principal de la serie, no quería ser Walter White. Es por eso que se creó esta personalidad
este Heisenberg, este capo del crimen organizado alrededor de la venta y distribución de las metanfetaminas. Tú conoces el negocio de la drogadicción y yo conozco la química. Muchas veces, mucho de lo que vemos y entendemos, de lo que llegamos a ver, tiene que ver más con nosotros que con lo que quieran llegar a transmitir. Vince Gilligan, el creador de la serie de Breaking Bad, en general de todo su universo, no hizo esta historia con la intención de que tú empezaras a consumir o te involucraras en todo esto. Simplemente señalaba los peligros que había detrás y de hecho muestra mucho del dolor que implicó para los protagonistas entrar en este mundo criminal. Solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti, Jesse. Él no puede y yo tampoco. No sé si seguir en este lugar. Bueno, eso es algo. No hay nada que me amarre aquí. ¿A dónde irías si fueras yo? ¿Qué importa? No soy tú. En serio, dímelo. Si tuvieras mi edad, imagínalo. A Alaska. Sí, si tuviera tu edad y empezara de nuevo. Es la última frontera. Ahí podría ser lo que se te antojara hacer. Alaska. Un nuevo comienzo. Limpio. Se podría. Enderezarlo todo. No. Lo siento, hijo, eso es lo único que nunca lograrás. Si alguien está glorificando a la imagen de Walter White convertido en Heisenberg, no es porque Vince Gilligan lo haya decidido así. Tiene que ver muchísimo con qué tipo de cultura tenemos. Esta necesidad de buscar una figura de rebeldía es muy propia de los jóvenes. Sin embargo, no saben hacia dónde tienen que dirigirla realmente. Sería muy prudente preguntar también no solo qué tipo de series o películas tenemos y cómo tienen influencia estas en las personas, sino qué tipo de ideas tenemos y qué tipo de predisposición podemos llegar a tener cuando nos exponemos a cualquier tipo de contenido. Mencionamos que uno de los principales problemas de los programas de prevención contra las drogas era la criminalización de quienes las consumen. El gobierno de México ha creado la estrategia en el aula Prevención a las Adicciones. En su página menciona que la estrategia tiene como objetivo de instrumentar acciones en el aula y una campaña de difusión que contribuyan a la prevención del consumo de drogas entre estudiantes de secundaria y de educación media superior, a través de espacios de reflexión y mensajes de comunicación asertivos. Cuentan con su guía para docentes, a su vez también con guía para madres, padres y en general familiares, sobre todo el tema en cuanto a fentanilo, la metanfetamina, el tabaco, vapeadores, que son en general todos estos en los que está enfocándose. Hasta el momento pareciera tratarse de una campaña en la que se aleja de la visión en la que se marginaliza o criminaliza a la figura del consumidor. Vale la pena revisarla y poder sacar también propias conclusiones, a su vez ver qué tantos beneficios puede traer consigo. Sin embargo, tengan por seguro que todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto al tema de las sustancias. Definitivamente, si conoces a alguien que consuma o tú mismo eres consumidor, lo que podemos aconsejarte aquí es que busques ayuda profesional. Hay más de un centro de apoyo en el que pueden brindarte la atención necesaria. Por desgracia, hay muchas pseudoterapias, entre ellas programación neurolingüística, que son vil pseudociencia, y los famosos anexos. Muchos de estos sitios están simplemente para encerrar a las personas, aplicándoles una terapia de shock en muchas ocasiones, terapia en la que se basa en gritos e insultos de forma general hasta que la persona en el medio se rompa, creando a veces un trauma más, y muchas de estas personas salen más dañadas de lo que estaban cuando entraron. Se les encierra, se les habla sobre motivación o sobre tener fuerza de voluntad. Ya mencionamos aquí el tema de esa supuesta fuerza de voluntad. Se recomienda bastante ir a una institución especializada o con un profesional, puede ser psicólogo, psiquiatra. Así llegamos al final de este programa especial sobre el tema de las drogas. Agradecemos a todos los que se hayan quedado de principio a fin escuchando este contenido. Antes de irme, lo último que tengo que mencionar es una frase muy relacionada con lo que se mencionó al principio del programa. Aquel que vive en placer, en cierta forma, también vive en dolor.
Nos vemos en la siguiente. Esto fue El Vida en Salsa Verde. Ahora sí, ya, bueno. ¿No escuchas esa rola de Marilyn Manson? No, pero pásamela porque... Está chida, se llama I Don't Like the Drugs, but the Drugs Like Me.